Hola familia, bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por darle tap a este video o audio, donde sea que estás, te damos la bienvenida. Yo soy Sebastián, estoy con mi esposa Andrea. Hola, hola, ¿cómo estamos? Directamente desde los Familia. Estudios de Volviendo a la Esencia. Directamente de nuestros estudios, aquí estamos muy felices, muy contentos hoy. Ya sueno como así, Radio. medio periodista. Muy feliz, muy contento. Vos sabés que yo les voy a contar algo. Yo antes, algo que mucha gente no sabe, pero antes, cuando tenía tipo 16, 17, yo hablaba en la radio. ¿Cómo? Y así en programas. ¿Cómo hablaba? Programas cristianos, así. Ah, eras la la host. No sé si la host, pero era como, o sea, me iba a la radio. Hay que buscar esos programas. No, mejor no. Pero en mi pueblo había una radio en donde yo vivía y yo me iba, entonces hacíamos programas para jóvenes. ¡Wow! Entonces vos tenías No sabía eso. No sabías. Hay que buscar esos programas. Entonces yo era tipo, hola, ¿qué tal? Te viste que en la radio tenés que hablar bien así. Tenés que ser profesional, pila. Entonces poníamos música de así, Hillsong, para campamentos, invitábamos a los campamentos. ¿Cómo es Hillsong con todo? Con todo, sí. Tómalo. Tómalo, eran esas canciones. Revolución. Uy, eso eran canciones. Eran canciones, sí. Pero bueno, acá el podcast es también como o sea, el podcast es interesante porque hoy sí ya es mucho más escuchado que antes. Pero es como una nueva versión de la radio. Claro. Quieras o no, o sea, la radio capaz es diferente un poco, pero es lo mismo. Es capaz la diferencia es que hoy le puedes ver, puedes poner dónde escuchar, cuándo. La radio era, bueno, tenías que... Lo que te toca. Lo que te toca y si llegaste tarde, fuiste. Pero cierto, para nosotros es un gusto que nos acompañes cada semana. Queremos, de verdad, pausar un ratito y darte gracias por escuchar todas las semanas Vibe Podcast. Nos encanta cuando comparten las historias en Instagram. Sí, sigan compartiendo porque nos encanta ver. Y vemos sus notas, todo. Para ir recuerdo también, para los que quieren, todos los viernes junto con el episodio salen las notas de los episodios. Así es. Que usualmente es el mismo tema, es el tema del episodio, pero un poco más extenso, algunos puntos extras, bonus. Entonces, si te gustaría recibir las notas gratuito, en la descripción del video en YouTube vas a encontrar un link donde dice aquí las notas y puedes ir a hacer clic y descargarte las notas. Y si no te llegan las notas en el momento, fíjate en tu lista de spam, a veces va ahí. Sí, eso también. Las notas te van a llegar un día después. Eso, entonces también. Primero te llega un correo de bienvenida y después te llegan las notas, así que puedes esperar eso. Pero te dejamos eso ahí para que lo puedas hacer. Sí, y entrando un poquitito en el tema de hoy, estamos en el episodio anterior también hablamos un poquitito de las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? De Balaam y la burra. Si no escuchaste el episodio anterior, anda a escucharlo, lo vamos a dejar aquí en la esquinita. Pero vos sabés que estas historias... Acá que aparezca. Allá. Pero estas historias de la Biblia nos inspiran tanto. Nuestro hijo Jere, por ejemplo, ahora está amando la historia de David y Goliat. Entonces él se levanta a la mañana y nos empieza como que sí. Entonces nosotros tenemos que ser como el David y es como que, bueno, le hacemos la película ahí para que él se imagine. Es un show. Y todas estas historias de la Biblia nos inspiran tanto porque vemos a un Dios extraordinario usando a gente rota, a gente débil, a gente indefensa. A David, por ejemplo, el menos probable de todos sus hermanos, el que ni siquiera su papá se acordaba de él, Dios lo usa él como rey de Israel para vencer al gigante Goliat. Y desde pequeñitos estas historias nos inspiran tanto porque vemos la fuerza de Dios obrando en gente rota, imperfecta, débil. Amén. Vemos, por ejemplo, a Moisés. Moisés era tartamudo. Claro. Moisés le decía a Dios, pero yo no puedo ir delante del rey de Egipto si yo soy tartamudo. No, ni hablar puedo. ¿Verdad? Entonces empezamos a sacar nuestra lista de excusas con Dios. O, por ejemplo, la historia de Pedro en el Nuevo Testamento que dice que el que negó a Jesús 3 veces. Imagínate. Dios lo usa una vez para predicar y más de 3,000 personas se convierten en un día. Claro. Y uno dice, pero ¿cómo? Si... La Biblia no tiene problema a mostrar que las debilidades
o los impedimentos no son un obstáculo para Dios. Eso, ahí ¿verdad? está. Y lo que me encanta de Dios en todas estas historias es cada vez que alguien le decía, Dios, pero yo tal cosa, pero yo tal cosa, Dios nunca le respondía diciendo, ay, pobrecito, hombre valiente, levántate. Sino Claro. que Dios le decía, siempre traía el foco de nuevo hacia él. O sea, Dios le cambiaba las luces. Dios cambiaba la perspectiva y le decía, Moisés, por ejemplo, le dijo, pero yo soy tartamudo, no puedo ir. Y Dios le decía, pero yo estaré contigo. Yo soy, claro. Yo soy el que va a estar contigo. ¿Y qué les voy a decir cuando me pregunten? Diles que yo soy el que soy. O sea, Dios siempre apunta la perspectiva hacia Él, no hacia nuestra debilidad, sino Claro. a quién es la fuerza. Y todas estas historias me inspiran mucho porque podemos vernos a nosotros en estas historias. Wow. Y hay una historia muy, muy, muy linda en la Biblia que te quiero compartir hoy y es la historia de Gedeón. ¿Conoces Gedeón, la sí, historia? sí, sí. Es una historia que inspira mucho porque dice que Israel estaba viviendo en una época de mucho ataque porque nuevamente cayeron en idolatría. Empezaron otra vez Claro. a idolatrar El ciclo. el ciclo. Volvían otra vez a adorar a dioses que no eran Jehová. Entonces Dios permitió la opresión en Israel en ese tiempo y la opresión venía de una tribu que eran los madianitas. Los madianitas. Los madianitas eran muchísimos, dice la Biblia que eran como langostas y como las arenas en la orilla del mar. O sea, imagínate. Mucho. Muchos. Entonces Dios permite que estos madianitas roben todo de los israelíes de Israel. Roben su cosecha. Ellos plantaban algo, ellos venían, liquidaban todo. Claro. O sea, destruían Lo Israel. están pelando. Israel estaba pobre. Apenas tenían un nuevo burrito que le salía, una nueva ovejita, venían y mataban, liquidaban. Qué Israel no podía prosperar. Entonces dice que en ese tiempo de opresión tan fea, Dios levanta a un libertador que era Gedeón. Gedeón. Entonces, esto está en Jueces 6, que lo pueden ir a leer, pero parafraseando y contándote un poco la historia, Dios llama a Gedeón y Gedeón Dios le dice, quiero usarte para libertar a mi pueblo de la opresión de los madianitas. Y lo primero que le dice Gedeón en Jueces 6:15, le dice, pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Claro. Si mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el menor de mi familia. Claro, es como que él dijo, ¿qué? O sea, claro. Te equivocaste, Dios. Claro, no soy yo, te equivocaste de hombre. Yo soy el más pobre de Claro. ese momento. Dice que la familia más pobre y era el menor. Pero me llama la atención que a Dios no le importó ninguna de sus excusas. Claro. No, entonces Dios le dice en el versículo 16, mira la respuesta de Dios, yo estaré contigo. Punto. Punto. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas Wow. como si estuvieras luchando contra un solo hombre. O sea, así también como Moisés, digo, pero Dios, yo soy tartamudo, yo soy débil, yo no sé hablar. Gedeón le dijo, soy muy pobre y soy El menor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu excusa hoy para Dios? Porque muchas veces Dios te va a llamar y te va a decir, hey, yo quiero usarte para traer libertad Claro. Y vas a decir, pero Dios, yo no sé hablar. Me da pánico escénico, no sé, cualquier cosa. O yo no sé predicar, o yo no sé usar lo que tú me diste, pero Dios siempre te responde enfocándose a Él. Claro. Yo voy a estar contigo, yo voy a usarte. O sea que esto a mí también me da a entender que cuando estamos todo el tiempo dando excusas, es porque estamos quitando nuestros ojos de quién es Dios. Tal cual. O sea, Eso porque si es. tan solo nosotros viéramos a Dios y que Él está con nosotros, las excusas nuestras ni las miraríamos porque sabemos quién está con nosotros. Entonces hay que tener cuidado también, ¿verdad? De que cuando todo el tiempo me estoy enfocando en todo lo que no puedo hacer, es porque no me estoy enfocando en lo que Él puede hacer. Claro, porque eso que estás diciendo es tan cierto porque no necesitas más confianza en ti mismo, necesitas confiar más en Dios. Ay, eso es contracultural. Sí, porque a veces como que nos metimos en esta cultura que quiere como que levantar la autoconfianza en nosotros mismos. Claro, es como que si fuera que Dios va a venir y te va a decir, tú eres suficiente, tú eres valiente, tú Es eres cierto. hermoso, Ajá. tú eres... No, Claro, y nada que ver. No, el Dios de la Biblia que vemos que levantaba a estos hombres cuando les llamaba, siempre le decía, hey, yo voy a estar contigo. Yo soy. Yo soy el que soy.
yo solamente te quiero usar como un instrumento, pero nunca se trató de nuestras debilidades ni de nuestras excusas, sino de quién es Dios. Así que hoy tal vez no necesitas confiar más en ti mismo, necesitas confiar más en Dios. Pero ahora la historia se pone buena con Gedeón, porque él dice, bueno, Señor, yo voy a ir contigo, le pide unas confirmaciones a Dios, Dios le va confirmando, pero dice que llega el momento en que él se tiene que enfrentar contra este ejército madianita, que dice que eran ellos 135,000 tropas. Mucha gente. O sea, no solo hombres, claro, tropas. O sea, eran muchísimos. Entonces Gedeón agarra con toda su fuerza, su inteligencia y reúne 32,000 hombres. Entonces, no eran muchos comparado con los madianitas. Nada. Pero eran, bueno, dije, esto es lo que tengo, vamos a conseguir la mayoría de hombres que toda puedo. Toda nuestra fuerza. Entonces, él agarra 32,000 hombres y Dios ve eso. Esto estamos leyendo Jueces 7, versículos 2 y 3. Y le dice, este ejército que está contigo, le dice Dios, es demasiado numeroso. No sea que Israel diga, mi propia fortaleza me ha librado. Yo quiero que ahora reduzcas ese número de 32,000 y digas que todos los que tengan miedo se vayan. Entonces, imagínate lo que Dios está haciendo acá. Quédense porque está muy bueno la estrategia de guerra de Dios. Entonces, Gedeón dice, todos los que tengan miedo o están con temor, ahora es el momento de irse. Vayan a su casa. 22,000 hombres abandonaron el campo de guerra en ese momento. O sea, tenían miedo, estaban con temor, estaban aterrorizados. 22,000 personas regresaron en ese momento. De 32,000. Entonces, ¿cuánto quedan? Quedaron 10,000. Quedan 10,000 hombres. De 32,000, Dios le dice, reducime ese número, porque yo no quiero que si ganan la guerra contra los madianitas, digan, mira, fue nuestro ejército, fue nuestra fuerza, y el orgullo suba a su corazón. Ay, Jesús. De esos 10,000, Dios le sigue diciendo, todavía el pueblo es demasiado grande. O sea, todavía su ejército de 10,000 es grande. Es grande 10,000 para 135,000 tropas. Sí, o sea, Dios estaba... Yo creo que ahí Gedeón estaba confundidísimo. Gedeón, el pobre Gedeón estaba encima que era el menor. Yo me imagino que él tenía miedo. Señor. Pero mira lo que hace Dios. De esos 10,000, Él les hace como una prueba a esos 10,000 hombres porque quería reducir otra vez ese número. Híjole. Y les hace la prueba de cómo toman el agua. Okay. O sea, bien random. Una prueba random. Sí, la prueba de Dios. Pero buena. Pero buena, muy interesante. Entonces, Dios les dice, de estos 10,000 hombres, mandales a que tomen agua del río ahí abajo. Los que se arrodillan y toman directamente de su boca el agua, esos descartalos. Pero los que toman agua directamente con su mano y como que lo lamen como un perro, esos se van a quedar. Uno dice, Dios, ¿qué son estas pruebas? O sea, claro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué tiene que ver? Pero Dios le prueba y solamente 300 hombres quedan. 300 hombres quedan de los que no se arrodillaron, sino que agarraban el agua del lago y tomaban así como toma un perro. Y yo digo, mira, cómo Dios, fue tan estratégico, porque cuando uno se arrodilla a tomar el agua, como que baja la guardia. Claro. Como que estás en un momento de ataque, estás en una guerra, no podés relajarte y arrodillarte y tomar el agua. Claro. Entonces quedaron los que estaban alertas, los despiertos, los que ni siquiera se arrodillaban a tomar el agua, sino que con el agua nomás, con la mano. Así nomás, tipo, me tomo el agua. Y esos fueron como que Dios dijo, los despiertos, los que están atentos, los que no bajan la guardia, esos van a quedar. Y eran 300. Y eso también, ¿sabes que a mí me da a hablar, amor? Que fíjate que el filtro de Dios no fue, déjame a los más fuertes. Es cierto. Déjame a los más habilidosos y a los que pelean mejor. No. Dios, es muy probable que capaz esos 300 eran los más débiles. Sí. No eran buenos soldados, pero tenían algo que toda la Biblia resalta que tenemos que tener como hombres y mujeres de Dios. Estar despiertos. Ahí está. Jesús dijo, alertas. Velen, oren, estén atentos todo el tiempo. Entonces, te das cuenta que el filtro de Dios es como diferente. dice cuando le eligió a David. Dios no nos coge por las apariencias externas. Dios mira el corazón. Estos estaban atentos y Dios dijo, estos son. Y lo que me llama mucho la atención de esto es cómo Dios quiso reducir toda la confianza que Gedeón tenía en su ejército. Qué tremendo. Y eso es lo que Dios hace
La mayoría de las veces con nosotros va a ser. Y siempre con nosotros, con nuestra vida con Seba, nos damos cuenta que Dios te lleva hasta el límite cuando ya no te queda más en quién confiar. Ya cuando estás a punto de... no tenés más recursos, cuando ya se te acabaron las soluciones que darle a Dios, cuando ya se te cerraron todas las puertas, ahí Dios dice, ok, ahora que ya no tenés en quién confiar, ya no tenés en quién poner tu fe, tu confianza, ahora yo me voy a glorificar. Claro, ya dejaste patalear, bueno, vamos. Dios siempre va a reducir todos los recursos en quien pongas tu confianza, porque menos en tus manos significa más gloria para Dios. Amén. En nuestra vida, ¿cuántas veces, yo en mi vida, cuántas veces he querido ayudar a Dios? Diciéndole, Dios, esta persona me puede ayudar. Este contacto. Este contacto que tengo, o esta puerta que estoy golpeando, o esta solución que te estoy trayendo para que tú obres en esto, Señor. Dios te dice, reducime todas las opciones que tenés. Ponemos más fe en un contacto que en Dios. Claro, Gedeón ponía su fe en sus muchos hombres, que sus 32,000 hombres, pero Dios le dijo, reducí todo porque yo no quiero que si tengan la victoria digan, ah, no, fue nuestro número de hombres, no fue Dios. Imagínate a Gedeón, él y mirando a esos 300 vatos ahí, diciendo, ay, Dios mío, Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí, dicen que eran 400 madianitas por un soldado israelí. Esa es la matemática. Esa era la 400 contra 1. 400 contra 1. O sea, era como medio imposible, ¿verdad? Humanamente imposible. No, humanamente imposible. ¿Cómo haces? Le destruían. Imposible. Pero la historia se pone aún más loca. Ah, la pinta. ¿Qué pasó? Me río porque estas historias nos muestran el humor de Dios. Bueno, realmente. Entonces, Gedeón dice, está bien, Señor. 300 hombres, como decir, 300 vatos. Claro. Contra todo este ejército. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, Dios le dice, vayan a la medianoche. Vayan de noche y como que ataquen cuando ellos están bajando la guardia, se están relajando, están cansados. Pero dice que Dios le manda a la guerra. Mira cómo les manda. Dice que Gedeón se va y le dice al ejército, levántense porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Y dividió a los 300 hombres en 3 tropas. Y puso trompetas, cántaros vacíos en las manos de ellos con antorchas dentro de los cántaros. O sea, uno dice, ok, ¿quién va a la guerra con cántaros? Una trompeta acá y un cántaro acá. Un cántaro acá y dentro del cántaro vacío una antorcha. Eso está random. Uno dice, ¿quién va a pelear? Ni una espada no le da. Yo me imagino capaz Gedeón y los muchachos van a agarrar la espada y le dicen, no. Sin espada van a pelear. Sin espada. Van a pelear con cántaro, van a pelear con antorchas que iban adentro de los cántaros vacíos y unas trompetas. Qué locura. O sea, Dios les manda a la guerra con esos instrumentos. Y yo le decía, cuando leía esta historia, decía, Dios, ¿pero por qué? O sea, ni una espadita, nada, por lo menos para defenderse. Claro. Entonces, mirá cómo era la estrategia. Llegaron al ejército madianita, que era de medianoche, y cuando ellos estaban durmiendo, rompen los cántaros. Que es un ruidazo. Sacan la antorcha, levantan para que la luz brille, y mientras eso, tocan las trompetas. O sea, eso fue un... Claro, los madianitas escuchan el ruido, ven mucha luz y escuchan trompeta y dicen, no, estamos fulminados. Eso, entonces dice la Biblia que todo el ejército madianita se echó gritando mientras huían y se mataban entre ellos. Claro, del pánico no sabían quién era quién y entre ellos empezaron a matar. Qué locura. Y al final de la historia, Israel gana, Dios le da la victoria. Pero hay muchos, en cada historia de la Biblia, estos símbolos que vemos, cántaros, antorchas y trompetas, estos símbolos tienen mucho significado espiritual. Total. Como todo en la Biblia. Todo. Todo lo que vemos en la Biblia tiene un significado espiritual. Y yo te quiero compartir un poco qué significan los cántaros, las antorchas y las trompetas, porque tienen un significado que nos pueden revelar mucho de Dios. Los cántaros que ellos rompen en ese momento nos representan a nosotros. Nosotros somos cántaros. Pablo lo decía en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Cántaro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Total, wow. Pablo ya lo dijo también en 2 Corintios que tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Claro, Cristo. El Evangelio. El Evangelio. Ese es el tesoro más grande que una persona puede encontrar. Y Dios pone este tesoro en vasos de barro. Lo más común. común. Que era el elemento más común que se usaba en la antigüedad. Eran más frágiles que los de metal, porque los de metal se caían y bueno, podías usarlos. Los de bronce, pero los de barro
una rajadura y ya no podías usar. Sí. Eran muy frágiles, eran de uso diario. Y Dios pone un tesoro dentro nuestro, que somos tan frágiles. Wow. Nosotros somos frágiles. Dios sabe que somos débiles. Dios Total. sabe que tenemos miles de excusas para traer adelante a Él y decir, y claro que Dios sabe que somos débiles, claro que Dios sabe que somos, pero aún así decide poner su mayor tesoro dentro tuyo. Pero lo que me llama la atención de esta... Ese va a estar concentrado. Estoy escuchando de esta la historia. es que ellos rompen los cántaros. Viste que en la guerra ellos empiezan a romper los cántaros para sacar las antorchas que estaban La luz. La luz. Y Dios, ese es muchas veces el quebrantamiento que Dios usa para que su luz brille en nosotros. Que Dios necesita que nos quebremos. Rompernos. Dios necesita quebrantarnos. Esa parte adelantamos en el podcast. Esta parte no adelanten, por favor. Pero es cierto, porque muchas veces cuando Dios te quiebra, te rompe, es para hacer algo mucho mejor contigo, ¿sí o no? Total. Cuando Dios te O quebranta. sea, imagínate, o sea, creo que son en esos momentos donde te quiebras, donde la luz empieza a brillar. Es que claro, Es ahí. ¿cómo vas a ver? O sea, ¿quién prende una luz y la esconde? Total. Dice Jesús mismo lo dijo. ¿Quién Nadie. prende una luz? Entonces, para que muchas veces pueda el tesoro de Cristo, el poder de Dios, verse en nuestra vida, Dios necesita quebrarnos. Necesita rompernos. Así como el alfarero Qué dice fuerte. que ve su obra, ve el barro y dice como que esta parte necesita moldearse un poco y empieza a poner presión. ¿Y sí? Y son las presiones de la vida lo que nos van a hacer parecernos más a Cristo. Wow. Y va a hacer que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de No nosotros. nuestra. Porque ese es el propósito de Dios en Amén. todo. Que su nombre sea exaltado. Total. Y eso nos lleva a las antorchas. Eso nos lleva a la antorcha. ¿Qué significan las antorchas? Y la luz, que yo creo que, o sea, como vos lo venías diciendo, ¿no? Cuando uno es quebrado por las situaciones que a veces consideramos malas, negativas, no te das cuenta que eso mismo es lo que está gestando vida, porque la luz es vida. A mí me lleva a pensar en las semillas, ¿verdad? Que cuando plantas la semilla, para que salga la vida, tiene que quebrarse la cascarita. Ya, es cierto. Si no se quiebra, no hay vida. Entonces, qué interesante pensar en nuestras vidas que esas situaciones que pasamos, que nos quiebran, en realidad no te están rompiendo, te están dando vida. Están gestando vida en ti. Sí, claro, porque es como esa muerte que te da vida. De muerte a vida. O el dolor que te da. Por ejemplo, Jesús, para que tú tengas vida eterna, vida espiritual, alguien tuvo que sufrir y dar su vida, que fue Jesús. Sí. O los mismos partos de las mamás. O sea, para que el niño nazca, la mamá tiene que literal morir a su cuerpo, a su yo, parir ahí. Wow. O sea, todo es así. Y lo espiritual también. Muchas veces lo que pensás que te está matando puede ser lo que te esté dando nueva vida. Te está resucitando. Te está resucitando. Pero las antorchas obviamente sabemos que significa la luz y el fuego. Que representa Jesús en nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:6, Pablo lo dijo también, de las tinieblas resplandecerá la luz, que dice que es Él el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Qué fuerte. O sea, es esa luz que ellos tuvieron que romper los cántaros para sacar las antorchas y que el ejército pueda ver la luz que ellos tenían con ellos, que es la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de la cruz, la luz de las buenas noticias que necesitamos levantar en alto para que otras personas puedan verlo también. Qué fuerte. Y por último, las trompetas. Que las trompetas me encantan porque representan la alabanza y la proclamación del Evangelio. Dice que en ese momento, cuando ellos rompen los cántaros, sacan las antorchas, empiezan a tocar las trompetas. Que es como un cántico de liberación. Sí, sí. Y la alabanza, la adoración... Y siempre yo digo esto, no es solamente la música que cantamos. Porque claro, mucha el gente domingo. dice alabanza, oración, lo primero que se te viene es música. Claro, tu playlist. Pero en la Biblia vemos que la primera vez que se menciona la palabra adoración no tenía nada que ver con música. Era Abraham sacrificando a su hijo Isaac y eso él dijo, voy a ir a adorar a Dios.
Y tal vez no había música, no había una banda No. tocando, no había canciones, pero había un corazón que se estaba entregando y diciendo, Señor, Wow. yo voy a rendirlo todo delante de ti. Entonces, ¿cómo está tal vez nuestra vida de adoración y de alabanza a Dios? A ver, esto me hace pensar, amor, que a veces nuestras batallas las vamos a triunfar cuando empecemos a alabar más. Ya, Cuando es empecemos cierto. a adorar más. A veces lo que no nos permite avanzar es que no estamos alabando, Es no cierto. estamos adorando. Y esto a mí me impresiona porque había una historia, Timothy Keller lo cuenta, de que él conoció a una mujer que le decía que siempre que oraba y traía sus peticiones a Dios, terminaba más ansiosa después de orar. Porque ella decía, oro por mi hijo, por mi tío, por mi esto. Y siempre termino más ansiosa porque me acuerdo todo lo que necesito. Y él le dijo, practica el Padre Nuestro. ¿Cómo? Empieza adorándolo. Santificado seas. Tú estás en el trono. Tú eres grande. Y dice que cuando ella empezó a practicar esto, y ella empezó sus oraciones alabando, reconociendo y adorando, y llegaba el momento de las peticiones, ella decía, yo descanso. Ya, mira. Porque acabo de alabar la grandeza de mi Dios, me recuerda que yo puedo descansar en mis Tal peticiones, cual. ¿verdad? Imagínate, este ejército era súper numeroso, era súper grande, pero hoy te quiero recordar que no importa el tamaño de tu prueba, no importa el tamaño de tu situación, no importa el tamaño del ejército, de tus problemas o de la montaña que enfrentas, lo que importa es quién está contigo. Amén. Y cómo tú estás alabando a Dios, porque la alabanza es reconocer y proclamar que solamente Dios tiene el poder de darte la victoria. Eso. Dios quiere, como te dije hoy, que tú reduzcas todo número o todo recurso en quien tú estás poniendo tu confianza. Porque Dios dice, solamente yo te puedo dar la victoria. Wow. Y quiero que tú reconozcas eso. Qué grande. Quiero que tú sepas que la victoria en tu vida va a venir solamente de mi parte, te dice Dios. Y capaz Dios hoy te está reduciendo, pero Sí. para que su gloria sea más grande. Eso. No te asustes tal vez cuando te estás quedando sin opciones. ¿Verdad? En nuestra vida yo he Muchas veces aprendido en mi vida. Quedamos sin opción. He aprendido en mi vida que cuando a veces Dios cierra las puertas, Dios reduce contacto, Dios reduce las personas, Dios reduce la fuerza, todo para que, como que parece que todo va en tu contra. Ya, eso es una señal de que Él está ahí. Eso es una señal de que Dios está obrando para que toda la gloria sea para Él y para que cuando te llegue la victoria tú digas, no pudo haber sido Lo hizo nadie Él. más que Dios. Amén. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero esta historia de verdad que me ha inspirado mucho a Amén. descansar en Dios. Descansar, A esa es la descansar en palabra. Dios, de que imagínate, no importa en la guerra, en la lucha, la prueba que te encuentres hoy, no importa si el enemigo que está delante tuyo es súper numeroso, que descanses menos en Amén. ti y más en Dios. Pensá en Gedeón, de 32,000 a 300, y ganó, Y ganó. porque Dios Sin estaba ningún con él. arma de guerra. Sin ninguna espada, confía que Dios te va a dar Wow. la victoria. Wow, pero sí, ese es el mensaje de hoy y Qué creo que ha fuerte, qué desafiado lindo. mucho mi vida, mi Qué corazón. lindo. Esto me anima a mí a no ponerme mal cuando Dios resta. Que la resta de Dios Las a veces... matemáticas de Dios. A veces su resta es en realidad una suma, a veces. Entonces, qué lindo. Y estaba pensando mientras hablaba y decía, capaz hay muchos que hoy están pasando en esto porque en el momento no da gusto. No. Pero si lo estás pasando, esta es una oportunidad. Si estás en un tiempo de resta, es una oportunidad para levantar tus ojos a Cristo. Aprovecha este tiempo, mira a Jesús, encuentra fortaleza en Él. Y recuérdate que la victoria más grande ya la ganó Él en la cruz. Eso es suficiente, ¿sabes? Amén, amén. Wow. Así que bueno, así Hoy te toca llegamos. tirar el hashtag a vos. Ay, Señor, ¿qué puedo poner? Hoy te toca a vos, amor. Hashtag la victoria es del Señor. Amén. Hashtag la victoria es del Señor y lo creo. Amén. Ah, Hoy no, yo mira, hago el largo. Se está volviendo ya. Hoy sí. Pero bueno, familia, les mandamos un gran abrazo y nos vemos Oramos la por tu próxima semana en BAE Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao.